Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, Carlos Aldunate, Patricio Núñez, Francisco, a lo mejor hay otras personas, Javiera, Gonzalo también, que nos han acompañado en distintas circunstancias en este camino que siempre estamos haciendo, disciplinario. Un saludo inmenso a Branco, que veo ahí, no sé por qué, estás en Santiago, si es en Río Negro, en la Patagonia, ¿no es cierto? Y, en fin, quiero agradecer también a aquellas personas solidarias que acompañan esta tarde a todos nosotros. No puedo nombrar a toda la gente, Manuel, Leandro, que voy viendo, porque entonces voy a repetir todos los agradecimientos de Juan Carlos. Así que no quiero cansarlos mucho, voy a decir algunas palabras que no tienen la pasión y el sentimiento que lo que dijo Juan Carlos, porque voy a entrar a un terreno de dulce y agraz con nuestra clase de hoy día o lección de hoy día. Confieso que cuando vi que se llamaba lección me dio mucho susto. Me siento muy cómoda en la sala de clase con mis alumnos, hablándoles ahí, moviéndonos en un mundo inmenso andino o mesoamericano, pero mucho más feble en una lección inaugural frente a tantas distinguidas personas todas. Por otro lado, se me vino a la cabeza una frase de Argueda, pero que no corresponde a este contexto, cuando él escribe una carta a ciertos doctores, pero los reta, no es esa mi intención. La carta a ciertos doctores era porque, encontraba que habían perdido la sensibilidad para entender su gran obra de los ríos profundos, ¿no? Yo no voy a referirme a una gran obra, me voy a referir justamente a esta situación de interrelación, de interdigitación, de deseo y finalmente de proyecto de vincular nuestras disciplinas y de poder hacer, ¿no es cierto?, lo mejor por comprender a los otros y, por supuesto, a nosotros mismos a través de ellos. Tampoco puedo dejar de mencionar a nuestro distinguido colega John Murra, que lo mencionábamos ya en la mañana, ¿no es cierto?, en clase, que dijo lo siguiente. Dijo, uno podría dedicarse perfectamente a la geometría. La geometría es un tema perfecto para estudiarlo. Y hay mucho que decir sobre esto, o de electricidad, o de lo que sea. No, dijo él, no. Uno está en este negocio porque vio la humanidad y su posición, de cierta manera. Es en este sentido que creo que a todos nosotros nos convoca este interés por el ser humano y la sociedad, nosotros y los otros. Bueno, el título de esta lección es ¿la arqueología es antropología o es nada? O no, le pusimos. Me parece que en la invitación nos salió el o no, pero que lo pensamos con Juan Carlos, porque vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, la constitución de esta disciplina, el trayecto que ha seguido, las vinculaciones que ofrece son diferentes. Y a continuación viene una frase que dice dinámicas interdisciplinarias en la práctica académica de la antropología chilena. El o no es ciertamente o no, o sea, somos antropología, pero también somos muchas otras cosas. Y eso es porque nos situamos en el ámbito de este interés por el ser humano. Los mejores estudios que se logran en relación a la comprensión del presente y el pasado y hasta del futuro provienen de una vinculación disciplinaria en donde no hay pérdida de identidades de cada disciplina, pero sí hay una idea de vínculo, ¿no es cierto?, tremendamente fuerte por ciertas estrategias, ciertas lógicas de comprensión del ser humano. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde que la memorable frase de Philip Phillips
dijo hace medio siglo, hace 57 años, dijo la arqueología es antropología o no es nada. Bueno, desde ese tiempo hasta ahora la arqueología ya se escribe con una letra A capital, o sea, tiene un rango disciplinario importante, pero en esos entonces, hace 50 y tantos años, la arqueología se sentía tremendamente mal respecto de la antropología, porque encontraba que lo que hacía era tremendamente descriptivo, era tremendamente particular, y que en cambio debía mostrar sus resultados desde un fondo más teórico y más universal. Quería, en definitiva, forzar, se sentía obligado a forzar el arqueólogo las evidencias hacia un marco referencial antropológico que la única dificultad que tenía es que no tenía ni dinámica ni flexibilidad, porque evidentemente era imposible para los arqueólogos de esa época estudiar, ¿no es cierto?, o excavar un sistema de parentesco. Y sí, en cambio, el antropólogo, desde cierta perspectiva, lo podía hacer. Esta discusión es muy sabrosa y no se acabó, nunca se va a acabar, porque nuestra relación disciplinaria es absolutamente un proyecto que está siempre en una dinámica constante, en una búsqueda de cómo hacer mejor las cosas y cómo representar mejor a aquellos que estudiamos. Entonces, es una relación que es de dulce y de agraz, que a veces es muy amable y otras veces nos lleva por caminos de incomprensión. Siempre nos cobijaremos, ¿no es cierto?, en la antropología social, por cuanto es sin duda el espacio que nos otorga el sentido social de lo que hacemos. Porque la arqueología tiene la pretensión, ¿verdad?, de comprender las sociedades del pasado. Es ciencia social, sin duda. Se nos desdibuja mucho y muy seguido, pero es ciencia social. Es antropología y es historia, como contexto social y humano. No podría hacerlo de otra manera. Pero también es arqueología, con esa A capital, en la construcción del conocimiento, con aportes novedosos, con aportes amplios e insospechados que han ido desarrollándose para, ¿no es cierto?, tratar de comprender a los otros. Y es ahí donde se ha destacado enormemente en el campo interdisciplinario. Bueno, estas palabras de la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina son bastante polisémicas, y entonces entrar a definir una o la otra no va en una lección, va en una clase o va en una lectura. Pero lo que sí podemos decir es que en la interdisciplina hay una involucración con lo que hace el otro y una forma de comprender el objeto de estudio de una manera tan distinta a como las comprendíamos antes de ese vínculo con el otro, muy diferente. Hay una metáfora del rompecabezas para los arqueólogos que con su metodología el armado. Habitualmente estamos frente a un problema de estudio y vamos imaginando cómo edificamos pieza a pieza aquello que requerimos de acuerdo a nuestro problema, y de esa manera, con los ojos y los oídos bien abiertos, logramos captar lo mejor que nos ofrecen otras disciplinas. Lo hemos aprendido a hacer porque hemos estado un poco solitarios de nuestro vínculo más importante y que debería ser, ya vamos a ver por qué, el más sólido, ¿no es cierto?, que es el vínculo con la antropología. La interdisciplina será una vocación necesaria en la ciencia social. Para experienciar la interdisciplina no se puede pretender ser lo que no se es. O sea, es necesario la especificidad y la identidad de cada disciplina. Pero esta aseveración no siempre fue tan clara.
En la época del siglo XIX, cuando los límites de la ciencia social ya estaban bastante definidos, ¿no es cierto?, el gran sociólogo Durkheim tuvo la pretensión, ¿no es cierto?, de reunir todas las disciplinas bajo el parámetro del método sociológico y fundamentalmente trabajar sobre la base de la comparación, que es algo que todos hacemos, pero olvidó que había resistencias. Hay resistencia en muchos planos de la humanidad, pero hay una resistencia disciplinaria también. Cada uno quiere ser lo que es y no otra cosa. Entonces, cada una luchó por mantener su especificidad. No obstante, todos los logros y los méritos que nos merece, ¿no es cierto?, Durkheim. De hilos mucho más finos, más vinculados con nuestro quehacer, y aún con ecos fuertes entre algunos de nosotros, está las pretensiones de la escuela francesa de los Anales, ya por la década de los 80, ¿no es cierto?, que agrupados por admirables historiadores como Marc Bloch, Brodel y Lucien Febvre, también apelaban a la idea de convergencia de las ciencias sociales, de buscar de unirnos a través del ser humano en la sociedad, que es nuestro objeto común, ¿no es cierto?, que podría encaminarse a una unidad, no obstante diferenciada en la metodología o en los problemas de estudio. Esa línea, ese hilo de la escuela francesa de los Anales, fundamentalmente desarrollada por los historiadores, ha acompañado fuertemente a la arqueología y a la etnología también, y a la etnohistoria. Es algo que tal vez se manifiesta porque junto con la geografía nos unen lazos muy fuertes de aquellos aspectos del tiempo y el espacio, tal como lo señalara como un universal Kant para estas disciplinas. Como decíamos, hoy la arqueología se escribe con una letra mayúscula y nadie podría negar su estatus de ciencia, disciplina social y humanista. Es un prisma desde donde inspirarse con profundidad y desde donde reflexionar sobre las diferentes formas en que construimos nuestra narrativa, a partir especialmente del diálogo con la historia, la etnografía, la etnohistoria. También hoy afirmamos que cada disciplina tiene un patrimonio propio para volver a la idea de reforzamiento, de resistencia disciplinar, compuesto, ¿verdad?, por conceptos, por métodos, por teoría y praxis específica. Esta es la perspectiva increíblemente que nos permite establecer diálogos fructíferos con distintos saberes, justamente por tener esa identidad, por tener una idea de las cosas según nuestra mirada y cuánto podemos de esa mirada extenderla, ¿verdad?, hacia los lados, hacia los costados, hacia el arte, hacia la literatura, hacia la biología, hacia la historia, en fin, siempre hacia la etnografía, ¿no es cierto?, con mucha fortaleza y competencia realmente insospechada. Así se ha ido construyendo esta dinámica interdisciplinar que hace parte de la antropología chilena. La idea es comprender estos enlaces desde una perspectiva positiva, no positivista, por favor, sino que positiva. No importa si le llamaremos pensamiento analógico, le llamaremos método comparativo, le llamaremos en alguna particularidad en arqueología o se lo cobije dentro de estudios actualísticos. Lo importante es que pretendemos diálogos metodológicos, diálogos que nos permitan avanzar con nuevas miradas en la comprensión del ser humano. Porque me imagino que todo lo que hacemos es un poco pensando también en el futuro de esta sociedad que se nos escapa día a día. En
nuestro concepto, esta relación se mantiene en constante búsqueda de caminos, porque se construye sobre distintas y novedosas posibilidades de encuentro entre disciplinas afines, sin perder el eje de nuestra arqueología y de su narrativa elaborada a partir de un sólido desarrollo con muchas propuestas refrescantes y a menudo densas en un sentido de complejas. Retomamos entonces la impronta de la Escuela de Análisis, cuando sencillamente define que en el ámbito de las ciencias sociales, la arqueología es la disciplina que despliega con mayor propiedad la visión de larga duración. Ese es todo un tema de la antropología y de la arqueología particularmente. Partimos de la premisa de la mutua creación de las personas, las cosas y el entorno, donde la materialidad y los espacios, principales fuentes del registro arqueológico, son tanto producto como productores de las realidades sociales. Así, los objetos y los espacios se constituyen en agentes efectivos de socialización para sus productores y usuarios y para los investigadores sociales en una vía de entrada al conocimiento de los procesos de larga duración. No de otra manera tenemos una comprensión, ¿no es cierto?, del proceso social. De todos modos, parece inherente a la interdisciplina la delimitación de las fronteras entre disciplinas para poder existir, aun cuando todas las ciencias sociales participan de análogos tipos de conocimiento y en consecuencia entre ellas podríamos decir que hay fronteras blandas, aunque distinguibles. La interdisciplina es un prisma también, tiene muchas aristas. Permite que entre los investigadores se produzcan nuevas formas de ver un objeto específico de estudio, más allá de lo evidente. Se producen nuevos saberes que amplían la comprensión del objeto estudiado y las reflexiones en torno a ellos. Es el diálogo interdisciplinario, las lecturas renovadas de la realidad social. Lo que buscamos, en primer lugar, es el intercambio y la colaboración que se logra sobre los intersticios de las disciplinas. En realidad, no es la disciplina central la que se va a motivar, en uno u otro caso, por este nexo interdisciplinario de conocer con el otro investigador y de dar una nueva respuesta a algún problema de estudio. Va a ser más o menos casi en los intersticios, verdaderamente esa es la palabra, en algunos espacios, ¿no es cierto?, de reflexión. Hoy podemos ver desde la arqueología la constitución de grupos interdisciplinarios vinculados a diferentes tiempos y espacios dentro del territorio nacional. Basta con mirar los proyectos Fondesit en desarrollo para tener un panorama de estas experiencias. No lo vamos a hacer aquí. Entonces, uno de nuestros intereses mayores sería cómo reconfigurar, casi la palabra es reconfigurar, nuestra relación entre arqueología y antropología, siendo que somos antropología igualmente. Como muy bien señala el querido amigo y colega Juan Carlos Esquiuza, a quien voy a citar aquí, históricamente la enseñanza de la antropología en Chile se ha caracterizado por su asincronía con los procesos históricos. Lamentablemente tampoco se ha hecho cargo de las así llamadas etnologías, esto es, del estudio comparado de la variabilidad cultural, de la búsqueda de las formas alternativas de cómo la vida humana puede ser vivida y concebida. Tengo la esperanza de que este proyecto, con esta carrera nueva, sea algo que se está haciendo cargo de esto. La formación antropológica pareciera, en ocasiones, seguir anclada en una visión sociológica que la aleja de su centro. No es la arqueología la que tiene ese problema. No ha sido la formación de los arqueólogos la que tenía ese problema. Ha sido en general la antropología, como se ha dado en general en la antropología chilena.
Así, bien lo dice su reflexión, la ausencia de formación en reflexión teórica, etnográfica y etnológica impiden que la antropología pueda interpelar a las otras disciplinas y a la sociedad en general desde su particular mirada crítica, reflexiva e histórica de la realidad cultural. Entonces, para buscar lógicas de comprensión que orienten la interpretación arqueológica, especialmente para el caso de las sociedades prehispánicas tardías, el arqueólogo en su tiempo tuvo que buscar hacer su propia etnografía. No habían antropólogos sociales dedicados a la etnografía. No habían antropólogos sociales con los cuales se pudiera hacer interdisciplina, pero habían arqueólogos interesados en la etnografía. Nuestra propia experiencia como equipo de trabajo, y me refiero aquí básicamente a Carlos Aldunate, José Berenguer, en fin, muchas otras personas que han trabajado con nosotros a partir de la década de los 80, nos indica que fue difícil sostener esta posición en ese entonces. Estoy hablando de los 80, hace muchos años ya, denominada el método histórico directo, que es una metodología que permitía el uso de la etnografía para interpretar datos arqueológicos dentro de un estrecho marco, siempre y cuando proviniera de pueblos que exhibieran una probada contigüidad espacial y temporal con los registros arqueológicos estudiados. No es la etnoarqueología que hoy día puede ser un antropólogo ejemplar como Manuel Escobar, con sus pescadores mestizos, ¿no es cierto?, o sus orilleros de la mar, y la actividad de antaño. Es otra etnoarqueología, es una etnoarqueología directamente vinculada a los pueblos originarios. Era lo más que se nos podía permitir hacer en ese entonces. Este es un ejemplo solamente que doy. En el presente, esta estrategia de investigación es mucho más apreciada, se han escrito libros enteros sobre ella, está practicada por varios colegas, llega a ser como natural y de perogrullo que hay que hacerla si está la posibilidad. Y eso mantiene la actividad etnográfica desde la arqueología aún, porque no tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de compatibilizar, ¿no es cierto?, nuestro quehacer más específico con gente que se ha formado en la etnografía. Hay muy poca. En otras relaciones disciplinarias hay que señalar que las interrelaciones son variadas. Así, por ejemplo, el arqueólogo puede practicar la zooarqueología y la arqueobotánica y muchas otras situaciones de encuentro, desde una postura que lo habilita para estas metodologías, sin dejar de ser arqueólogo. En estas ocasiones el arqueólogo como antropólogo, y por ahí va, ¿no es cierto?, la necesidad del proyecto, no debe perder nunca de vista cuál es el sujeto primordial de estudio, esto es las sociedades del pasado, porque en nuestra disciplina existe hoy día, la tendencia a quedarse atrapado en un peligroso tecnicismo, ya que uno de los campos más frecuentes de la articulación interdisciplinaria es el préstamo de técnicas. Es un peligro. La gente, a veces escuchamos jóvenes investigadores que no tienen ninguna visión holística de la sociedad y sin embargo son excelentes analistas de huesos de pescado, que está muy bien, hay que hacerlo, hay que estudiar los huesos de pescado para saber qué comía la gente, como ustedes chicos de primero lo habrán leído, ¿no es cierto?, qué comía la gente, mucho jurel, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces pero sin embargo de repente se le pierde el ser humano y se le pierde su grupo social, está tan involucrado en el estudio de los huesos de pescado o de los huesos de otros animales que se puede perder, y no es por falta de seriedad, es porque sencillamente esta mirada, la orientación antropológica general, no está siempre al lado. Entonces, hay otras ocasiones en que se debe recurrir directamente a otros especialistas, y es en esa situación cuando se puede producir la multi o hasta la interdisciplina. ¿Por qué? Porque la multidisciplina no es tan difícil.
Uno le pide a otro, le pide a un geomorfólogo que le estudie un depósito para conocer cuál es la formación geológica del lugar que está estudiando y puede recibir el informe e integrarlo como le parezca. Pero si uno le pide a un geomorfólogo que haga ese estudio y lo intenta comprender y lo combina con lo que está haciendo, y más allá de eso lo combina con una actividad que se ha desarrollado en el lugar, puede llegar a dar, ¿no es cierto?, un avance muy grande en su quehacer. Esa es la interdisciplina, es involucrarse con el otro especialista, involucrarse para llegar a entender lo que hace, no para hacer lo que el otro hace. La interdisciplina entonces provoca en cada especialista un grado de involucración tal que el sujeto de estudio es mucho más que el valor otorgado de una disciplina, se enriquece muchísimo su comprensión. Entonces, por último, busquemos cómo intimar la antropología y la arqueología, cómo hacerlas intimar, siendo que estamos diciendo que igual nosotros somos antropólogos. Sabemos que a través del tiempo, y particularmente entre los años 60 y los 80, se produjo el movimiento de resistencia de la arqueología hacia la antropología, particularmente a través de la escuela procesualista norteamericana, del cual nosotros como arqueólogos chilenos en nuestra formación fuimos profundamente afectados. Por un lado, primero la escuela histórico-cultural, ¿no es cierto?, después la escuela procesualista, después la escuela post-procesualista. En general, la arqueología chilena se ha construido con los aportes de la arqueología anglosajona, desde el punto de vista teórico, y algo británica, pero más norteamericana, y mucho menos con todo lo que es la arqueología de la prehistoria europea, que es diferente y que sin embargo es el ámbito donde mayormente hoy día se doctoran nuestros colegas en Europa. Bien, queríamos nosotros tener una teoría antropológica, pero sin subordinación, sino con independencia creciente. Buscamos en la teoría arqueológica, antes de buscar en la experiencia, en la teoría antropológica, buscamos en una época, antes de buscar en la experiencia arqueológica, y de ese modo supusimos que podríamos estudiar en nuestros yacimientos sistemas de parentesco, por ejemplo. No nos dimos cuenta, sino hasta mucho más tarde, que no estábamos buscando identidad, sino marco referencial, que buscamos más bien orientaciones interpretativas para nuestras propias hipótesis a través de formas de estructuración lógica o prácticas de razonamiento de mayor cercanía. Por otra parte, y como lo decía muy bien Juan Carlos, la antropología en nuestro país ignoraba su diversidad cultural a un punto que practicaba una microsociología más que una etnografía-etnología. Así nos hemos ido acostumbrando a encuentros y desencuentros disciplinares y, por supuesto, hay mucho que hacer. Probablemente el campo más fecundo de relaciones por construirse podría darse justamente en la construcción de una antropología latinoamericana y una arqueología social. Tenemos mucho por recorrer, mucho por hacer todos juntos. Eso sería lo que yo quería decir. Gracias.